Poder para el maestro, poder para la escuela. La explicación más completa y lúcida de la reforma educativa en México, sus alcances, su origen y su realidad. Hoy una conversación de controversia con su autor, el maestro Gilberto Guevara Niebla, reconocido estudioso de la educación en México. Y en contraste, dos tipos que no son muy estudiosos parece, son dos tipos sin cuidado, visitaron hoy uno de los restaurantes más antiguos de la Ciudad de México, El Taquito. Ubicado en el barrio de El Carmen, entre la Merced y la Lagunilla, en pleno corazón del centro histórico de la capital del país, no lejos de Tepito. Y también hay noticias que no cambiarán la historia, con jóvenes mexicanos que durante los días y las semanas recientes nos han sorprendido con su enorme talento. Ganadores de concursos y olimpiadas de matemáticas, química, biología, robótica y hasta uno organizado por la mismísima NASA. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio semanal. Estamos llegando a nuestra emisión número 66, mi querido Sergio. Ya pasamos la edad de retiro a los 65, o sea que ya lo que venga en adelante es puritita ganancia. Los invitamos a que se queden con nosotros. En unos instantes comenzamos. El ratón Macías. De los líderes del movimiento estudiantil de 1968. De hecho, tuvo que exiliarse por su participación en ese movimiento. Y estuvo preso también. Es maestro en ciencias y sociólogo de la educación, un tema que lo ha apasionado a lo largo de su vida profesional y del que se ha convertido en un reconocido estudioso, habiendo sido también subsecretario de Educación y autor de numerosos libros, artículos y ensayos al respecto. Y quizá usted lo recuerda, hace unas semanas precisamente le recomendaba yo la lectura de este libro. Tú, por libro. Iniciativa sí, porque recomendaste lo este libro. leyendo, sí. Me pareció realmente un libro importante para entender la reforma educativa. Es el autor de este libro, Poder para el Maestro, Poder para la Escuela. Es de Ediciones Cal y Arena. Y bueno, para mí siempre es un privilegio conversar con el maestro Gilberto Guevara Niebla. Gracias. Gracias por estar con nosotros. A mí también me llamó la atención desde el principio, a partir del título mismo. ¿Por qué poder y no saber o alguna otra palabra? Lamentablemente lo que hemos tenido por mucho tiempo en el sistema educativo es una estructura de poder que ha vulnerado mucho los procesos educativos. El punto de partida es que tenemos una crisis en la educación nacional. Esta crisis, en mi opinión, hipotéticamente comenzó, yo creo, con la expansión del sistema escolar después del plan de 11 años. Yo sí le atribuiría una fecha de inicio, 1965. Es decir, cuando comenzaba a adquirir fuerza la masificación del sistema escolar impulsada por el plan de 11 años. Es decir, la masificación fue una fiesta de los números, pero se descuidaron. Decían, hay tantos millones de alumnos en las escuelas primarias y todo el mundo le aplaudía al señor presidente. Pero los aspectos cualitativos, que eran la formación de profesores, los buenos libros de texto, los buenos contenidos, etcétera, etcétera, se desatendieron seriamente. Las normales fueron abandonadas y, con todo respeto, no es sino hasta ahora que comienza a revisarse su estatus. Pero a ver, ¿debíamos haber tenido una educación más selectiva y no masiva? ¿O de qué estamos hablando? Yo creo que el problema no es la masificación. México hizo una gran hazaña al ampliar la oferta educativa de esa manera. Pasamos de tener 3 millones de alumnos a tener 30 millones en cosa de 40 años, lo cual es una hazaña impresionante. El problema fue la falta de previsión sobre los aspectos estrictamente pedagógicos.
Esos no cambiaron. ¿Y qué hace ahora? ¿Cuál es la propuesta de la reforma educativa? Bueno, lo que ocurrió con la masificación también fue la reproducción de muchas conductas viciosas, corruptas, como la venta de plazas, la división de plazas, la herencia de plazas, los comisionados, los aviadores. Cuando se hizo recientemente el censo de profesores, se encontró, de escuelas y de profesores, se encontró que 300,000 profesores no estaban en su lugar de trabajo. Gilberto, Fíjate. ¿esta reforma es un avance o es un retroceso? Y le estoy preguntando a alguien que ha sido crítico del sistema, que ha trabajado también como subsecretario de Educación, pero ¿es un avance o es un retroceso? Yo creo que la reforma, lo que se generó con la crisis educativa, fue un gran caos administrativo, un desorden enorme, gravísimo en la gestión. Hay profesores que llegaron a tener hasta 30, 40 plazas acumuladas, profesores que trabajan en 3, 4 escuelas con horarios empalmados. Hay profesores que han comprado su plaza Pero son y que no muchas tienen... veces son los líderes del sindicato y son los que Exacto. tienen 30 o 40 plazas. Exacto. El vicio proviene directamente de las estructuras de poder, de las autoridades educativas, por un lado, sobre todo en la periferia del sistema educativo, y en segundo lugar de los líderes sindicales. Pero no me ha respondido, ¿avance o retroceso? Es un avance. Categóricamente esta reforma lo que pretende es superar ese desorden administrativo y establecer un principio regulador para el ingreso, la promoción, el acceso a alicientes económicos, etcétera, etcétera. Y ese principio es el principio del mérito. A cada quien se le debe dar lo que le corresponde. Pero aquí hay un punto clave, mi querido Gilberto. A ver, ¿se trata de una reforma meramente administrativa y laboral o es también una reforma de fondo respecto al qué? A la educación por sí misma, a lo que nosotros estamos planteando como un instrumento de desarrollo para mirar al futuro, para transformar al país. Esa es la ambición de esta reforma. La ambición es resolver una estructura caótica, problemática, y por otro lado, impulsar a los maestros en una dirección que perfeccione su desempeño como profesores. Por eso se crean los concursos de oposición y la evaluación. La evaluación se ha pensado que sea una evaluación que repercuta directamente en la orientación, que oriente al profesor respecto a su propia práctica. Es decir, ¿qué evaluamos? En realidad, al evaluar, lo que le preguntamos al profesor es ¿qué está usted haciendo en el salón de clase para que sus niños aprendan? ¿Qué dominio tiene usted de su materia? ¿Qué dominio tiene de las técnicas pedagógicas? ¿Qué conocimiento tiene de los niños? ¿Cómo evalúa a los niños? Etcétera, etcétera. Al imponerle al profesor o colocar al profesor en la disyuntiva de reflexionar sobre su propia práctica, lo estamos obligando a ser autoconsciente de las necesidades que su práctica tiene. Hay distintos procedimientos en todo el mundo. En Finlandia, sabes, no hay Sí. evaluación de profesores. Claro. En otros países sí hay evaluación, pero la evaluación no es tanto un examen, sino que se evalúa el desempeño de los alumnos y así se juzga al maestro. ¿No La tendríamos que evaluación aquí, Sergio, no es un examen, es un conjunto, digamos, de elementos, algunos de carácter cualitativo, que pretenden reconstruir las competencias reales que tiene el profesor. No se trata tampoco de una reforma coercitiva, como han dicho algunos, una reforma que presiona y que castiga y que culpabiliza de todo Yo creo que el problema educativo a los profesores nada más. La reforma tiene consecuencias en algunos casos. Un profesor que tenía una plaza o que ha tenido su plaza desde hace 10, 20 años, al empezar la reforma, lo alcanza la reforma, ese profesor no va a ser afectado por la reforma, no va a perder ni su plaza ni los derechos adquiridos. En cambio, la nueva generación de maestros
los maestros que entran después de la reforma, esos sí entran en un proceso de evaluación de desempeño, evaluación de ingreso y luego 2 evaluaciones consecutivas en donde tienen que demostrar que se han formado como se espera que se formen. Estos sí pueden ser cesados, estos maestros Esos sí nuevos. pueden ser cesados. Después de 2 evaluaciones, ese profesor puede ser cesado. La posición del sindicato, más la que la del sindicato, la de la coordinadora, es ningún maestro puede ser destituido, sin importar su desempeño. ¿Tú qué opinas? El problema es el siguiente. Todos recordamos a nuestros buenos maestros, lo cual es fantástico, sí. pero no evocamos a los malos maestros. Y también el hecho real es que también hay malos maestros. Y el hecho real es que la sociedad tiene que tener recursos y los padres de familia para que esos malos maestros no estén en las aulas. Como en una empresa privada que se puede despedir a un empleado que no funciona bien. Sí, aunque aquí hay derechos que hay que preservar, derechos muy definidos muy claramente por la ley. Aquí no se puede despedir a alguien impunemente. Aquí, según la ley, solo te despedirían si tú ingresas, obtienes, te evalúas en un año, obtienes bajas calificaciones, te evalúas en un segundo año, obtienes bajas calificaciones. Si en 2 años no demuestras que has adquirido las competencias básicas para ser maestro, eres motivo de un cese. Se habla de la necesidad de productividad, de desarrollo, de posibilidades de futuro. Esta reforma, finalmente, Gilberto, le da el valor que realmente tiene la educación como este gran instrumento de cambio, revalúa al maestro como un profesional que debe ser respetado y admirado, como ocurre en otros muchos países. Esta reforma, en cierta forma, ha carecido de un discurso, de una interpelación y de un discurso poderoso y vigoroso que movilice realmente los recursos humanos que tenemos, sobre todo en el magisterio, a favor de un gran cambio en educación. Y este gran cambio tiene que empezar aquí. No creo que sea otro el punto de partida. Este es el punto de partida de un gran cambio. Y el gran cambio es hacer que nuestros profesores sean cada vez más profesionales, auténticos profesionales. Esto supone una serie de elementos, una serie de requisitos. Y nosotros creemos que el principal de ellos es que la sociedad y el gobierno apoyen a los maestros, mejoren los salarios de los maestros, se multipliquen los incentivos, los sistemas de formación de los profesores y se estimule a los profesores a una mayor superación. Pues Gilberto Guevara Niebla, gracias por traernos este libro, Poder para el Maestro, Poder para la Escuela, la explicación más completa y lúcida de la reforma educativa, Ediciones Cal y Arena. Es uno de los temas fundamentales de nuestro país. Sí, Ricardo. por supuesto, ustedes que han escuchado tanto a través de los noticieros de este tema, el término reforma educativa, no hay mejor vía para entenderla y conocer la profundidad que esta aportación que nos hace Gilberto Guevara Niebla. Muchas gracias. Muchísimas Gilberto, gracias como a siempre, ustedes. gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, déjame decirte, Gilberto, que estás enfrente de 2 tipos sin cuidado. Sí, 2 tipos sin cuidado. A veces hay que cuidar un poquito a uno, a veces hay que cuidar un poquito al otro, pero una vez cada 15 días el uno invita al otro o el otro invita al uno a algún tipo de antro, de restaurante o de un lugar interesante en esta Ciudad de México. ¿Y qué crees? Aquí mi amigo Ricardo Rocha me invitó a un lugar, pero no le voy a decir, deje usted, que vea usted la sorpresa. ¿A dónde me lleva? Oye, Rocha, ahora sí, ¿dónde me trajiste? Yo no quería comprar nada, todavía Aquí no puedes he pedido comprar nada. lo que No, quieras. ya vi, Ya sabes que absolutamente. este es un tianguis gigantesco. Pero Algún no- día podemos platicar por qué, pero bueno, hay Pero muchas no que me ibas a razones. traer a un lugar para Es echarnos un taquito. es una me de las dijiste. zonas más intensas del centro histórico de la Ciudad de México, aquí en la calle del Carmen, donde está El Taquito. El Taquito, es que estaba uno aquí de medio los escondido. restaurantes más característicos de mayor tradición en la Ciudad de México, particularmente aquí en la zona del centro. Bueno, Vas a a ver ver. qué interesante este lugar porque aquí han venido todos los personajes. Cuando Es te digo muy todos, famoso, pero yo no todos. sabía dónde Pero estaban. yo te digo todos los personajes de la política, del deporte,
del espectáculo, figuras representativas de todos los ámbitos de la vida nacional. Como Ricardo Rocha. Ah, bueno, de vez en cuando también. Y además, ¿sabes que me quién encanta? me platicaba? Jacobo me platicaba de que le gustaba mucho venir aquí. Sí, Jacobo incluso tiene un salón que lleva su nombre. Ah, Y y además a mí me encanta ese lugar porque está muy cerca pues de mi tierra de origen, de Tepito, nada más y nada menos. O sea que no te piden Ahí pasaporte estamos. para llegar. No vas a ver, y ahorita vamos a ver a mis amigos los Me estás Guillén. metiendo a un saloncito, Marco y Rafael. así como medio privado. lleno Este de es el fotografías. salón Jacobo Zabludovsky, precisamente. Jacobo transmitió desde aquí mucho tiempo, y mi hermana, la mayor, que en paz descanse, trabajó con él en un programa que se llamaba La Hora Cero. Un Y por lugar eso después taurino, le además, pusieron como- 24 horas. ¿Así? Sí, también aquí todos los toreros. Pues sí, me doy cuenta porque además Jacobo era muy taurino. Tú también eres taurino, ¿no? Sí, también me gustan mucho los toros, por Sí. supuesto que sí. Y te digo esa cosa curiosa que el programa que transmitían aquí hace muchos años se llamaba La Hora Cero, y después platican que entre ellos, cuando iba a bautizar su noticiero, dijeron, ¿cómo le ponemos? Pues igual, La Hora Cero, nada más que 24 horas. 24 horas. Sí, Curioso, claro. ¿no? Por aquí vamos a ver a nuestros amigos. Déjame ver, por acá anda don Marco Guillén. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Muchas gracias, Marco. ¿Cómo Mi está? querido amigo, Bienvenidos. compañero Sergio. Bienvenidos a su casa. Y gracias, le comentaba que, bueno, ¿quién no ha venido aquí al taquito? Esa sería la pregunta. Híjole, es muy difícil de contestar, Ricardo, de verdad, porque Bueno, veo en las paredes todo un ejército de celebridades. ¿no es así? afortunadamente sí tenemos muchas, pues ya vamos para los 100 años. 100 años. El próximo Se ve usted muy julio. bien. Para tener 100, te ves bien conservado, Marco Guillén. Ya somos la tercera generación, mi hermano Rafael el servidor, y para el próximo julio del año que viene. En 2017. En 2017. Empezaron en esperamos ya. 1917. Por ahí, un poquito antes, pero pues no, ya mejor queremos ya aprovechar el 17. Creo que es buen número. Sí, para por ya supuesto que festejar. sí, además va a ser un año muy importante, los 100 Yo años creo de la que sí, Constitución, los 100 años de la Constitución, constituyente de la Ciudad de constituyentes, México también. exactamente, Se ojalá. supone que nos va a entregar una Constitución más o menos muy discutida por Sergio. Ojalá esté muy buena. A propósito, ¿cómo explicas la magia del taquito? Fíjate que es un negocio que pues, se ha hecho a base de mucho esfuerzo y trabajo desde mis abuelitos. Ellos comenzaron hace mucho, ellos tenían una recaudería y mi abuelo le gustaba hacer mucho las carnitas y se las acompañaba. Entonces, a raíz de eso, le hacían las mejores carnitas de verdad de por aquí o de muchos lados. Y entonces mi abuela también le gustaba mucho la cocina y empezaron a hacer cositas aquí sobre la calle San Sebastián, pero era tanto su éxito que se vinieron a la calle. Sí, claro. Primero, y rentaron un localito aquí en la calle del Carmen. Y ese localito, pues poco a poco fue creciendo. Porque ahora está muy grande, en realidad. Hasta ahora muy amplio, sí. con muchos salones, ¿no? Efectivamente, tenemos cerca de 16 saloncitos así privaditos. Ahorita, pues desafortunadamente la situación, yo no estoy en contra del comercio informal, ni mucho menos. Oiga, pues Todos está muy tenemos- difícil entrar aquí pero con sí, tanto... nos cuesta, ocupar una calle nos cuesta completamente, mucho ¿no? trabajo, sí, efectivamente. Pero bueno, pues le estamos echando muchas ganas y esperamos seguir adelante. Y entonces, a raíz de Sí eso... los ha afectado esta marabunta de comercio Mucho, informal. mucho. Pues, don Sergio, no lo voy a engañar. Tenemos desde el temblor del sismo del 85, nos ha afectado demasiado. Pero bueno, pues afortunadamente aquí seguimos y los accesos nos han liberado un poquito, porque antes estaba peor, ¿eh? Bueno, pero ahorita podemos llegar a hacer un esfuerzo Sí, para venir se al puede taquito. venir, sí ¿Y se por puede. qué? ¿Para disfrutar qué? Y de disfrutar la comida mexicana, disfrutar estas paredes, aquí se siente La la nostalgia, nostalgia ¿no? de La ver historia la para historia. empezar. Pues aquí hay unas fotos de ustedes cuando estábamos muy chavos, cuando venían, Cuando estábamos, la primera vez que- bueno, siguen estando muy chavos Estamos, todavía, siguen. está bien, estamos. siguen- Venía Cantinflas, ¿no? Cantinflas, Pedro Infante, cuando vino la primera vez Marilyn Monroe, pues estuvo aquí estuvo. Aquí fue el famoso Aquí. lugar donde tuvo una como conferencia de prensa o algo. Bueno, la conferencia no fue aquí Ah, no, la exactamente, fue en Continental, pero sí ¿no? fue Sí. el único lugar donde ella visitó, fue el Taquito. Marilyn Monroe, cuando vino el Papa la primera vez a México, Sí. nos mandaron pedir los alimentos y los llevamos aquí a la Basílica de Guadalupe y los probó el Papa. Esa historia de verdad. Sí hay un poquito de Oiga, historia. ¿qué le El gusta a príncipe usted? Carlos de Inglaterra. Y De los también. platillos que hay aquí. ¿Por qué no ¿cuál nos le gusta a usted? platicas? A Sí, ver, cómo está no. Rafa, ¿o quién nos va a platicar? Rafa, me gustaría que mi hermano Rafael, Ah, también bien, quiero bien, presentárselos, por favor. Sí, ¿cómo no? Para el señor Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado en saludarte otra vez. Rafael ¿Por qué Guillén, no? para Nos servirle. conocemos de Vamos toda a la esta vida. mesa ¿Nos y nos platicas? platica. Sí, con mucho gusto.
¿Cuáles son los platos más característicos del taquito? Más populares, bueno, de entrada, pues un tequilita puede ser. bueno, ¿no? está bueno. La sopa de nopales, un entremés de licenciado, que trae cecina. ¿Entremés trae de licenciado? ¿Así se llama? Así le puso el licenciado Jacobo. Bueno. Es que Parece gustaba muy bien. una botanita de todo, pues, lo juntó en un solo plato. Sus cecina, nopalitos, quesadillas surtidas de rajas o de queso, sus carnitas, antes también unas costillitas con su chicharrón y luego un sabroso mole. La sopa de nopales. La sopita de nopales. Es extraordinaria. Y estos taquitos temazcal que también están hechos en hoja de plátano, son de lengua, salseados, muy sabrosos, muy recomendables. Oiga, si ya llega uno hasta acá y todo, ¿hay musiquita o algo así? para Tenemos divertirse? un trío y hay música ambiental. Ah, sí, o sea que puede uno venirse, ya sabe uno que llega uno aquí, ya se queda uno toda la tarde. Exactamente, hasta el final. Pues ya saben ustedes, no se pierdan este lugar extraordinario, uno de los más característicos de la Ciudad de México, aquí en pleno centro histórico, el Taquito. Es tan abierto el lugar que hasta Ricardo Rocha lo dejan entrar. Hasta a mí, hasta los de Tepito, que somos vecinos de por aquí. Muchas gracias. Gracias, A Rafael. la familia. Usted es de aquí del barrio, del peluquero, ¿no? Exactamente, de peluqueros, ustedes me bueno, conocen. ya me tienen muy peluqueros. cachado. Bien, gracias de verdad por la hospitalidad a esta fantástica familia Guillén de toda la vida. Gracias. Gracias. De corazón. Gracias, Sergio. Y los esperamos que Los protagonistas de nuestra historia de hoy son destacados estudiantes mexicanos que han salido literalmente a comerse el mundo y a demostrar de lo que son capaces. Y es que durante las semanas y los meses recientes han sido cada vez más los jóvenes que, representando a nuestro país, han alcanzado enormes logros gracias a sus conocimientos. Las áreas en las que han dado constancia de su erudición son de lo más diversas: matemáticas, biología, química y robótica, por mencionar solamente algunas. Siendo lo mismo concursos internacionales que olimpiadas de la especialidad, tanto iberoamericanas como mundiales, en las que han resultado victoriosos. Así, por ejemplo, durante los primeros días de octubre, estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM recibieron el premio por el mejor trabajo en equipo en el concurso Sample Return Robot Challenge 2016 de prototipos de máquinas exploradoras de la superficie de Marte. Sí, Tal, ¿eh? Un reto convocado por la prestigiosísima Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, la NASA, y el Instituto Politécnico de Worcester. unas semanas antes, alumnos de Michoacán, el Estado de México, Sonora y Veracruz obtuvieron 2 medallas de oro, una de plata y una de bronce durante la 21ª Olimpiada Iberoamericana de Química, que tuvo lugar en Bogotá, Colombia, con participantes de 16 países. Previo a ello, estudiantes de Baja California, Ciudad de México, Veracruz y Nuevo León ganaron una presea de oro, una más de plata y 2 de bronce en la 10ª Olimpiada Iberoamericana de Biología celebrada en Brasil. En agosto, alumnos de Aguascalientes conquistaron el primer lugar en la categoría de manipulación y el cuarto en la clasificación general dentro de la Liga de Robots de Rescate en el torneo RoboCup 2016, celebrado en Leipzig, en Alemania, con su diseño autómata denominado Ixnamiki Nawi. Pero aquí no termina el recuento. En julio, estudiantes de Nuevo León, Jalisco, Chihuahua y la Ciudad de México lograron un total de 4 medallas de plata y una de bronce en la Olimpiada Internacional de Matemáticas que se llevó a cabo en Hong Kong. Finalmente, en este feliz recuento, integrantes del Club de Robótica del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica ganaron en marzo el primer lugar y la medalla de oro en el Mundial de Robótica Robot Challenge 2016 que se realizó en Viena, en Austria. Sin duda, innumerables motivos de orgullo para los mexicanos, el saber del enorme talento que tienen nuestros estudiantes y que han demostrado con creces a nivel internacional. La idea ahora es que estos logros no se queden ahí, sino que las escuelas y, ojo señores, los gobiernos valoren lo alcanzado y apoyen de manera decidida y comprometida la educación, así como la difusión de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Está claro, no hay de otra, solo apostándole a la educación y al ingenio y talento de nuestros jóvenes estudiantes es como este país va a salir adelante y a tener futuro. Ejemplos, como hemos visto, sobran y otras naciones, como los llamados tigres del sureste asiático, ya nos han probado
lo que se puede lograr a través, mi querido Sergio, de la educación. Pues muchas felicidades a todos estos jóvenes que nos hacen albergar esperanzas de que un mejor país es posible. Y así muy esperanzados, pues llegamos al final. Gracias una vez más por acompañarnos. Pero los esperamos en el próximo programa, el próximo viernes. Será el programa número 67. Hasta entonces, hasta siempre. En pocos días más tendrá lugar la elección presidencial de Estados Unidos. Donald Trump advirtió en el tercer debate que la elección no ha sido limpia ni equitativa y dijo que quizá no reconocerá el resultado. Eso generó mucho ruido porque allá, históricamente, todos los candidatos perdedores han terminado por reconocer un fallo desfavorable. Y es que al desconocerse un fallo final, se pone en riesgo la estabilidad del régimen, lo cual genera elevados costos a la sociedad en cuestión. En parte por esa tradición, Estados Unidos nunca ha perdido su estabilidad política desde su independencia. En contraste, en México se ha perdido la estabilidad un gran número de veces. Debe distinguirse, sin embargo, entre montar un litigio postelectoral a través de las autoridades judiciales y desconocer el fallo final. Lo primero es parte del proceso y está reconocido por las reglas del juego. Acudir a los tribunales no atenta contra la democracia. Por el contrario, es la forma para reducir los riesgos de inestabilidad. El problema se presenta cuando se desconoce el fallo final de los tribunales. Entonces sí, la estabilidad se pone en peligro. La pregunta sería, ¿por qué en Estados Unidos los candidatos perdedores terminan por aceptar el fallo final? La respuesta es que quienes patrocinan las elecciones no es el Estado, sino los grandes empresarios. Y a estos lo que más les afecta es la inestabilidad. Por lo cual, una vez emitido el fallo final, son los propios patrocinadores, es decir, los empresarios, los que presionan a su candidato para reconocer su derrota. Así ocurrió con Richard Nixon en 1960. Y Al Gore, en el año 2000, recurrió a los tribunales, pero terminó reconociendo su derrota pese al fraude que contra él se cometió. Por lo mismo, Trump aclaró que quizá irá a litigio, pero difícilmente va a desconocer un fallo desfavorable. Habrá que ver.